tú le pides a una inteligencia artificial que te haga un código y venga, lo genera mejor que uno. No Wow. estamos diciendo que ¿Cómo hago yo como compañía, como empresario, para proteger mi data y que no quede por ahí en todo lado? Bienvenidos a nuestro podcast del mes. Hoy traemos un tema que estoy seguro les encantará. Vamos a hablar de inteligencia artificial, más allá de los algoritmos. Por esta razón, tenemos como invitado al ingeniero de sistemas Andrés Suárez, estudiante de maestría en inteligencia artificial en la Universidad de Valencia, en España. Todos están hablando de inteligencia artificial para acá, en la vida diaria, en la cotidianidad. Andrés, bienvenido a nuestro podcast. muchas gracias. En palabras para no expertos, ¿qué podemos entender por inteligencia artificial? Bueno, creo que el contexto para inteligencia artificial es la capacidad de una computadora imitar las acciones de la inteligencia humana. O sea, estas máquinas podríamos decir que aprenden y son capaces de generar nuevas ideas. Sí, es correcto. El término de inteligencia artificial va mucho más allá de decir aprende, porque efectivamente están en la capacidad de aprender, pero vamos mucho más allá de lo que nosotros le comentamos a estas inteligencias artificiales. Estas tienen la capacidad de tomarlo, prácticamente es como un niño. Cuando estamos, ejemplo, nosotros aprendemos el español o aprendemos nuestro idioma nativo sin necesidad que nos lo enseñen, simplemente con escuchar a nuestros padres o con escuchar a nuestros alrededores el idioma lo vamos entendiendo. Esto mismo funciona con la inteligencia artificial. Cada vez que tú haces una petición, haces una consulta, esta inteligencia va aprendiendo de estas consultas, va absorbiendo la información. O sea, el tema es que las máquinas están aprendiendo como lo hicimos nosotros cuando éramos pequeños. Recuerdo que cuando uno entra a kinder, está ávido de conocimiento, de aprender, y lo que hace es preguntas. O sea, estas máquinas por eso es que se alimentan de las preguntas que hacemos. Se alimentan de las preguntas que hacemos, es correcto. Previamente, antes de que una inteligencia sea lanzada, es decir, de que el modelo de inteligencia artificial salga a la producción o que salga para el uso público, hay un entrenamiento, ¿cierto? Se pasa por todo el tema de Machine Learning, que es el aprendizaje de máquina. Luego de esto viene las redes neuronales, que pues es donde el cerebro funciona con una red neuronal, ¿cierto? Lo mismo se trató de hacer para la inteligencia artificial. Entonces son muchas neuronas y cada neurona tiene una información pequeñita. ¿Qué es lo que pasa? Que cada neurona va almacenando información y cuando ya tenemos muchos datos, que es cuando viene todo el tema del proceso de aprendizaje para la inteligencia artificial, antes de que salga el modelo, pues cada neurona se va quedando, cada red se va quedando con un dato y así sucesivamente se van armando redes neuronales. ¿Para qué? Para luego de esto irnos ya directamente a la Deep Learning. ¿Qué es la Deep Learning? Pues la Deep Learning es ya un aprendizaje profundo donde ya se le incorporó muchísima información. Entonces la inteligencia artificial ya tiene la capacidad de conocer temas aleatorios y todo este tema, pero no es porque yo le hice las preguntas, no, sencillamente un equipo de entrenamiento, científicos, ingenieros, pues ingresaron todo este tipo de información y ya lo que hace es que la inteligencia artificial empieza a asociar las preguntas que nosotros hacemos. Pero como ya empieza a asociar, entonces adicional a eso va aprendiendo de cuáles son los tipos de preguntas que la inteligencia humana natural hace para ella empezar a asimilarlo. O sea, es igual que uno. O sea, uno va acumulando data, información y de esa manera es que aprendemos. Pero me sale una duda. En la medida en que uno va dando su información, esta información no se vuelve como pública, todo el mundo va a poder accederla directo o indirectamente. ¿Cómo hago yo como compañía, como empresario, para proteger mi data y que no quede por ahí en todo lado? Ok, sí hay bastante controversia o miedo, digamos, por parte de las personas que no se han informado correctamente sobre el uso de la inteligencia artificial. Y sí, efectivamente, la inteligencia artificial, cuando tú no parametrizas dentro de la configuración, ya sean los modelos como ChatGPT 4, Gemini, Cloud, Copilot, que son como las inteligencias más conocidas ahorita mismo entre el Internet,
cuando no se hace la respectiva configuración, esta no va a hacer uso de la información que le estemos dando para publicarla, sino que va a aprender de esa información. Entonces, cuando otro usuario, ya sea en la misma red en la que estamos o directamente de otro segmento, vaya a hacer peticiones, va a tomar la información que nosotros ingresamos y la respuesta que le dimos para poder basarse y darle una respuesta a este nuevo usuario. ¿Qué podemos hacer para evitar todo este tipo de conflictos? Ejemplo, en ChatGPT 4 está la opción de poderla parametrizar y decirle, hey, la información que vamos a manejar en ese momento va a ser de carácter privado para que únicamente sea de entre la inteligencia artificial y la persona que está interactuando. O sea, muy importante para todos nuestros escuchas. Nuestra audiencia debe estar segura de que la información que coloca sea que nos la comparta con todo el mundo, y adicional creo que tenemos la opción de unas tarifas, o sea, pagar, y de esa manera garantizo que mi información sea privada. ¿Es así? Sí, es correcto. Caso puntual, en este caso ChatGPT 4, en su última versión, pues está la opción paga. ¿Qué pasa con la opción paga? La inteligencia artificial, o en este caso la versión 4 de Gemini, ya es inteligencia artificial generativa. Tiene una capacidad de memoria, es decir, de almacenar la información o aprende de cada una de las preguntas que nosotros le hagamos, cuando le pedimos que nos haga un informe, cuando le pedimos que nos solucione un problema. ChatGPT tiene la capacidad de aprenderlo y de retener esta información. Es una memoria pequeñita en la versión free. Cuando hacemos la versión paga, o sea, es decir, cuando adquirimos la membresía, esta va a tener la capacidad de tener más capacidad de almacenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos y hacemos una pregunta, luego creamos otra pestaña, volvemos a hacer otra pregunta, es decir, haznos un ensayo o créame un algoritmo que sea capaz de ejecutar un proceso en una máquina, en mi caso, la inteligencia va a conservar esta información y más adelante únicamente le va a decir, hey, ¿recuerdas lo que hablamos de esto? Necesito que ahora lo ajustemos con esta nueva novedad. Entonces, cuando hablamos de la versión paga, estamos hablando de que vamos a tener mayor privacidad porque pues estás pagando por ese servicio, y adicional a esto vas a tener una capacidad de memoria dentro de la máquina más extensa para poder tener mucha más información, o que la máquina guarde más información. En este caso no hablaríamos de 4 megabytes, sino de 10 o 8 megabytes como tal. O sea, la recomendación, si yo voy a trabajar información sensible, es pague o pague. Sí, es correcto. Ok. Y yo he leído, y particularmente en estos libros nos hablan de que está llegando, y en medicina, por ejemplo, para descubrir nuevas drogas, nuevos fármacos, para algoritmos en programación. En la vida diaria, en la cotidianidad, ¿cómo vamos a ver esa transformación? Porque nos dicen que el impacto en la sociedad va a ser más grande que el mismo Internet. ¿Cómo ves eso? O sea, a nosotros, ciudadanos de a pie, ¿cómo nos va a afectar? ¿O en qué nos va a beneficiar la inteligencia artificial? Bueno, hay bastante miedo, hay muchísimos cargos. Ejemplo, en mi caso yo soy programador. Tú le pides a una inteligencia artificial que te haga un código y venga, lo genera mejor que uno. Wow. No estamos diciendo que, pero en realidad genera como es. Pero ¿qué es lo que pasa? La inteligencia artificial está entrenada para puntos específicos, ¿sí? Ejemplo, inteligencia artificial dedicadas únicamente para el desarrollo de software. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellas van adquiriendo la capacidad de aprender. No quiere decir que yo vaya a perder mi trabajo, sencillamente voy a tener que esforzarme más y aprender más para estar a nivel de. En ningún momento vamos a decir que una inteligencia artificial pues va a generar, ¿por qué? Porque hay nuevas funcionalidades que la inteligencia artificial aún no conoce, que aún están en proceso de desarrollo, científicos que están trabajando en eso, que más adelante se le van a incorporar a la inteligencia artificial para que los pueda trabajar. Digamos, en el caso de la medicina, una de las opciones más viables es cuando se tienen que hacer pruebas. La inteligencia artificial, a tener una capacidad de procesamiento tan grande, pues esta va a poder hacer bastantes muestras prácticamente que al mismo tiempo. Entonces vamos a tener muchos resultados de, bueno, esta medicina es ejemplo para el cáncer, entonces ella va a crear un patrón donde cuáles son los resultados que más se aproximan a la cura. Entonces, en términos, esto nos ayuda a uno a agilizar tiempo y la capacidad de procesar los datos, porque nosotros como humanos sí procesamos, pero pues el nivel de procesamiento de nosotros es un tanto
más lento que una inteligencia artificial. No estamos diciendo que no lleguemos a la misma conclusión que la inteligencia artificial, simplemente que vamos a tardar un poco más en llegar a esa misma conclusión que la inteligencia artificial lo hizo en 5 o 4 segundos. Y creo además que las máquinas, para un algoritmo que simule los sentimientos, estoy triste, estoy contento, eufórico, no sé qué tan fácil sea que lleguemos, quizás en el futuro llegaremos, pero en el corto plazo no lo veo factible. Y para una empresa, para los que nos movemos en los negocios de tecnologías de la información, ¿qué otra aplicación le ves? En este caso puntual, para todo el tema de data center, infraestructura crítica, la inteligencia artificial juega un papel muy importante. De hecho, es prácticamente el futuro para todo este nicho de negocio. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial, uno, vamos a contribuir con todo el tema de reducción de gastos. Cuando nosotros parametrizamos los data centers con los aires acondicionados, con todo el tema de respaldos en cuanto a alimentación de energía, siempre hay un NOC o hay un área encargada de estar monitoreando 24/7, es decir, hay una persona que está revisando las alertas y todo lo que pueda surgir en el data center como tal. Con la inteligencia artificial va a ser muy sencillo porque no vamos a necesitar de una persona que esté monitoreando 24/7, no quiere decir que vayamos a eliminar el uso del personal, la mano humana, sino que vamos a depender o va a ser mucho más ágil porque la inteligencia artificial, como ya tiene la capacidad de entender y de tomar acciones, es decir, de similar la inteligencia humana, cuando, ejemplo, estamos en un data center y el aire está por debajo de lo necesario, en este caso que son 25 grados centígrados, pues está en 20, 19. Lo que la misma inteligencia artificial puede hacer es que empieza a apagar máquinas o sencillamente disminuye la capacidad de trabajo. Con esto, ¿qué ahorramos? Uno, ahorramos energía. Dos, ahorramos todo el tema de máquinas, porque pues las máquinas también tienen sus vidas útiles. Y lo mismo funciona para cualquier tipo de sistemas. Entonces la inteligencia artificial va a tener la capacidad de tomar decisiones, es decir, hey, se me está calentando el data center, por decirlo, aumentemos la capacidad de las máquinas, la potencia de las máquinas, o ya estamos en el punto, empecemos a reducir para mantener la temperatura ideal dentro de los data centers. Súper. Adicional a esto, ¿qué nos sirve? Para tener una métrica, es decir, tablas, informes donde podamos ver el comportamiento. Mira, hemos mantenido esta temperatura. Aunque en los data centers son cuartos cerrados en que todo el tiempo está el control de la temperatura, pues dependiendo el nivel del clima y todo esto, pueden haber variables, topes de temperaturas más bajas, temperaturas más altas. Entonces vamos a tener un comportamiento en el que la misma inteligencia va a decir, a las 3 de la tarde, pues cuando es como más calor, vamos a aumentar la potencia de las máquinas. A las 2 de la mañana, que no hay tanto, vamos a disminuir la potencia de las máquinas. Excelente. Y creo que, por ejemplo, en el área comercial, para analizar el comportamiento de compra, los hábitos de compra, creo que también nos puede ayudar muchísimo. Hay bastante aplicabilidad. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial, ¿qué hace? Pues como ya tiene la capacidad de aprender y fue previamente entrenada, con la inteligencia artificial tenemos la oportunidad de decirle, hey, créame un programa de mercadeo. Entonces vamos a crear un programa de mercadeo para darnos a conocer al público. Hoy en día el tema de la venta es también muy el tema de los marketplaces, la venta por internet. Entonces con la inteligencia artificial podemos crear un plan de mercadeo sin necesidad de contratar. No estoy diciendo que vaya a ser el wash de plan, pero la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar las ideas que nosotros tengamos. Entonces simplemente nos crea una estrategia de mercadeo que podamos llegar por redes sociales a los usuarios pues que estén interesados en este producto. Entonces a nivel comercial hay bastante salida también en cuanto nos apoya de estrategias de mercadeo. Un mensaje final para nuestra audiencia. Nada, creo que el mensaje final para nuestra audiencia es que no le tengamos miedo a la inteligencia artificial. Ha sido un paradigma para muchos. Muchos creen que la inteligencia artificial es un tema reciente y en realidad la inteligencia artificial surge desde hace más de 80 años. Simplemente que durante esos 80 años ha ido evolucionando. Entonces han pasado 80 años en los que fue necesario para llegar al punto de lo que conocemos hoy por inteligencia artificial, de que una inteligencia artificial puede generar ensayos, te puede generar respuestas o puede generarte resúmenes incluso de libros muy extensos que no quieres leerlos completos. Entonces es una opción muy viable. Yo no la veo como una amenaza, sino que veo como una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de mejorar mis tiempos. Porque con la inteligencia artificial yo puedo optimizar mis tiempos de decirle, hey, tengo este problema,
ayúdame a resolverlo. Ella no me va a dar una solución puntual, pero me va a dar las pautas exactas para ir a solucionarlo. Entonces creo que es una opción muy factible y no le tengamos miedo, simplemente es que nos capacitemos o leamos al respecto, no nos quedemos en la ignorancia de que la inteligencia artificial va a dejarnos sin trabajo, que la inteligencia artificial va a dominar el mundo, porque puede pasar, pero faltaría mucho para eso. Muchísimas gracias, Andrés, y a ustedes los esperamos en nuestro próximo podcast con un tema que estoy seguro les encantará. Hasta luego. Muchas gracias.